Buen Hola, día, ¿qué tal doctora. Rafaela? Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen Buen día, día, doctora. profe. Lara, Lariesa, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, también, gracias. Me alegro que estén todos bien. Hoy hay un sábado lindo, aunque parece que va a llover, pero todo por la pinta todavía no. Bueno, chicos, vamos a continuar nuestra unidad de farmacodependencia. El día de hoy vamos a estar ya concluyendo justamente esta unidad. Nuevamente les invito, ¿verdad? Para cuando vayan a estudiar o cuando, sí, para el parcial o cuando vuelvan a leer este tema, traten siempre de tener en cuenta, ¿verdad?, la clasificación que habíamos hablado en la primera clase, de acuerdo a qué función cumple, ¿verdad? ¿Tiene un efecto estimulante, tiene un efecto depresor o tiene un efecto alucinógeno? Porque como pudimos ver a lo largo ya de toda esta unidad, las sustancias que tienen efectos similares presentan ciertas particularidades en común, ¿verdad? Como por ejemplo, que en la gran mayoría están relacionadas a sus efectos, mejor dicho, a los neurotransmisores catecolinérgicos y también a la serotonina, ¿verdad? Entonces, ese es un dato prácticamente que tienen en común y que, como les dije, como les vengo diciendo a lo largo de estas clases, ¿verdad?, les va a ayudar bastante para poder ya inferir o para poder ya evaluar ciertas características en común. Entonces, nuevamente, reviendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sustancias con efectos estimulantes, ya hemos hablado sobre la cocaína, hemos hablado sobre las anfetaminas principalmente, ¿verdad? El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre el LSD, que tiene un efecto principalmente alucinógeno, pero también hay cierto efecto estimulante, pero más bien, vamos a decir así, su principal característica son su efecto alucinógeno. Luego tenemos las sustancias que presentan un efecto depresor. En ellos principalmente están el alcohol, ¿verdad?, que ya hemos visto también, y los opioides, ¿verdad? La ketamina también hablaba de un efecto estimulante. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, les invito a que hagan esa distribución porque les va a ser mucho, pero mucho más fácil para poder recordar ya luego, una vez que tengan en claro esta clasificación, les va a ser mucho más fácil recordar cuáles son sus manifestaciones clínicas. Bueno, un ratito les comparto la pantalla y empezamos. Bueno, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a hablar, como les dije, el LSD, que tiene un efecto principalmente alucinógeno. Luego tenemos las bebidas energizantes, como su nombre lo dice, tienen un efecto más que nada estimulante. Y luego tenemos la oxicodona, que al ser un derivado opioide, tiene un efecto principalmente depresor. Entonces, en cuanto a la epidemiología, ¿qué podemos decir del LSD? Al contrario de lo que hemos hablado con las demás sustancias, donde inicialmente tenía un fin anestésico o fines medicinales, y luego con el correr de los años fueron descubiertos sus efectos lúdicos, y eso hizo que aumentara en proporción su consumo. En este caso, el LSD no es así. En el caso del LSD, tiene un consumo constante a lo largo de los años. Se considera que el número de consumidores habituales es pequeño, pero estable, ¿sí? Como les mencioné, tiene un efecto principalmente alucinógeno
es derivado del cornezuelo de centeno, se consume por vía oral. La dosis habitual de 100 a 150 microgramos y tiene, como les dije, efecto principalmente sobre el sistema nervioso central. Este efecto se puede ver ya a partir de los 30 minutos, pero esto puede ir variando normalmente si asociado también a la ingesta alimentaria. Tiene un efecto promedio más o menos de 12 horas. Este efecto que vimos que inicialmente puede aparecer a los 30 minutos, ya puede ir disminuyendo su efecto a partir de las 4 horas. En cuanto a la manera de presentación, normalmente las personas que consumen obtienen a partir de contenidos en pequeñas hojitas, donde suelen existir en promedio una cantidad de 50 a 75 microgramos, pero eso también no es fijo, porque ya que hasta en algunos casos se vieron hasta 800 microgramos, ¿verdad? Y aparte de la forma de presentar en polvo, también se vieron como de presentación líquida. Ya teniendo en cuenta cuál es su mecanismo de acción o cuál es su fisiopatología, también está relacionada a una liberación o una alteración en la liberación de la serotonina. Esto afecta principalmente los receptores postsinápticos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo los que están ubicados en áreas del hipocampo, el núcleo estriado y también la corteza cerebral. Entonces, nuevamente están involucrados la serotonina. Entonces, nuevamente van a poner su cuadrito, estimulante, depresor alucinógeno y al lado, ¿verdad? ¿De qué manera actúa? Entonces, el LSD altera la liberación de la serotonina. Esto hace justamente que sus manifestaciones clínicas sean más bien de índole psiquiátrica antes que orgánica, funcional o de otro tipo de gravedad, justamente. Entonces provoca cuadros, normalmente no suelen producir cuadros graves, pero sí lo que genera son alteraciones sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede llegar a tener una imagen alterada de sí misma, o puede llegar a escuchar, o puede llegar a ver cosas que no hay. Y estos lo que pueden producir son, puede hacer que ella produzca un accidente o que ella sufra un accidente, ¿verdad? Entonces, esos serían las principales morbilidades que generan esta droga antes que enfermedades que cursen con gravedad. Todas serían más bien reacciones psiquiátricas agudas. Además, también se describen algunas manifestaciones clínicas, ¿verdad? Como vimos acá, el que está más relacionados a la serotonina, entonces no va a haber la típica manifestación simpática que veíamos en las sustancias anteriores donde existía una liberación de catecolamina. En cambio acá vemos inclusive que puede tener efectos colinérgicos como cialorrea, larimeo, náuseas, vómitos, diaforesis, broncoespasmo, hipertensión arterial, temblor, ataxia, debilidad muscular, hiperreflexia, hipertermia. Recuerden la hipertermia maligna que está relacionada principalmente al consumo de la serotonina, ¿verdad? La liberación de serotonina, mejor dicho. Ya, como les había dicho, en este caso las manifestaciones clínicas son más bien de características psicológicas, psiquiátricas, entonces puede haber alteraciones de la percepción visual, las ilusiones. Estas pueden aparecer de manera inesperada, puede ser intermitente, puede ser progresiva, inclusive puede persistir hasta semanas o meses después del consumo del LSD. Se caracterizan por alteraciones de los campos visuales, puede presentar destellos de color, pseudoalucinaciones geométricas e imágenes remanentes. Esto además puede verse afectado o puede ser desencadenado nuevamente si la persona se encuentra ante una situación de estrés, fatiga, un ambiente oscuro, consumo de marihuana, uso de neurolépticos y estados de ansiedad. Entonces,
Nuevamente, como pueden ver en los casos del LSD, tenemos más bien manifestaciones psicológicas, psiquiátricas, ¿verdad? Que estas pueden ir variando de un rango bastante amplio, ¿verdad? Yendo desde una alteración de la propia imagen corporal, sensación de oír ruidos, palpar ruidos, pérdida de la capacidad de asociación de ideas, ideas de persecución, la habilidad emocional, pérdida de la sociabilidad, pérdida del control de impulsos. Además puede verse también, puede desempeñar o desarrollar cuadros de manía, inclusive como vimos que puede perdurar hasta 3 semanas y puede responder también a las sales de litio o al haloperidol. Y recuerden que siempre que iniciamos tratamiento con estas medicaciones tiene que ser de inicio gradual y aumentar paulatinamente, ¿verdad? Nunca iniciar a grandes dosis. También pueden haber convulsiones si es que se consumen, por ejemplo, con otras sustancias que también alteran la liberación de serotonina, por ejemplo, en el caso de la fluoxetina. Entonces, este sinergismo puede desencadenar cuadros convulsivos o también con el consumo de otras sustancias. Nuevamente, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas, entonces también irritabilidad, fuga de ideas, insomnio, crisis de pánico, ¿verdad? Que justamente vienen a ser las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia. Otro punto también acá que hemos visto en el caso de las anfetaminas es que si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la fisiopatología y teníamos los cuadritos, donde uno de ellos hablaba de que alteraba ¿cómo se decía? Alteraba la transmisión sináptica, ¿verdad? Cambiaba la dirección, ¿verdad? Del flujo de la serotonina. También ayudaba en el transporte de las vesículas, y todos estos efectos hacían que haya mayor cantidad de serotonina, pero también llevaba a una disminución de la reserva. Bueno, ese mismo efecto también tenemos acá, y es justamente lo que hace que luego de un periodo de manía la persona pueda desencadenar un síndrome depresivo agudo con ideas de suicidio, ahora inclusive más aún frecuentes que los cuadros de impulsividad. También se vieron mayor índices de aborto en las consumidoras de LSD. Y las interacciones, ¿verdad? Como vimos con la fluoxetina, donde también pueden causar crisis convulsivas, y con el ritonavir también por el metabolismo que utilizan. En cuanto al tratamiento, al igual que las demás sustancias con efecto estimulante, no tenemos antídoto, entonces lo que hacemos es nuevamente frenar toda la sintomatología que logramos con las benzodiazepinas, ¿verdad? También sí se puede utilizar el carbono activado siempre y cuando estamos por lo menos dentro de las 2 horas, ya que por más de que la absorción ya no podamos tener, por lo menos la distribución, o al disminuir la biodisponibilidad podamos lograr. Nuevamente, en cuanto a la dosis de los benzodiazepinas, pueden ser de 0,05 a 0,1 miligramos kilogramos por vía endovenosa. También evitar utilizar las fenotiazinas porque pueden también fomentar o desencadenar los cuadros psiquiátricos. También puede inclusive potenciar el efecto sedante del LSD, hipotensión arterial, puede incrementar el efecto colinérgico, favorecer la aparición de convulsiones y también favorecer las reacciones de tipo extrapiramidal. Ya seguidamente hablando de las intoxicaciones por las bebidas energizantes, normalmente estas están conformadas por 3 componentes: taurina, inositol y la cafeína. La taurina, estas sustancias son, como su nombre lo dicen, energizantes, por lo tanto tienen un efecto estimulante. Existen varios nombres comerciales, son de libre consumo,
y justamente, ¿verdad?, se utilizan con fines psicoestimulantes y sus principios activos son la taurina, el inositol y también la cafeína. La taurina está ubicada o presente principalmente a nivel del sistema nervioso central, también en el músculo, es un aminoácido. ¿Qué es lo que hace la taurina? La taurina incrementa los potenciales excitatorios de la sinapsis y en el axón y remeda lo que sería un estímulo tetánico. Entonces, ¿qué hace al fin y al cabo? Acorta el tiempo de la reacción a los estímulos, hace que la persona presente un aumento de la sensación de bienestar y también aumenta el grado de sociabilidad. En los primates también aumentan la actividad muscular, la motricidad y este efecto puede verse inclusive potenciado por el alcohol. Ya el inositol forma parte de lo que sería un complejo, el complejo vitamínico B, forma parte de la membrana celular, está implicado en la regulación de todos los procesos en donde están relacionados a la membrana celular. ¿Y esto qué hace? Esto potencia aún más los efectos de la taurina y de la cafeína. Pero también se vieron casos, se describieron en donde no necesariamente tienen que consumirse sustancias que contengan los tres componentes, sino que ya por sí sola el inositol también puede desencadenar un estado de manía. La cafeína, nuestro amiguito de siempre, es un antagonista de los receptores A2 de la adenosina. Cualquier tejido que contenga este receptor puede ya ser afectado por la cafeína. Entonces sus receptores pueden estar a nivel miocárdico, en los músculos estriados y puede alterar, o sea, puede haber aumentado su oxidación. Y este efecto, este último efecto es principalmente dosis dependiente. En cuanto a efectos clínicos en sí, se habla de un efecto simpático mimético, también un efecto vasoconstrictor y también estimulante del sistema nervioso central. Todos estos efectos similares a lo que se pueden obtener con la efedrina, ¿sí? También en pacientes bipolares puede hacer empeorar los síntomas del tipo maníaco, ¿sí? En personas con esquizofrenia también refirieron una sensación de mejoría de la fatiga, también efectos como un empeoramiento en cuanto a la dificultad para la concentración y también en cuanto a los síntomas depresivos de esta enfermedad. Entonces, estas bebidas de por sí solas ya pueden producir estas manifestaciones clínicas y aún más cuando van asociados a otros cuadros, como por ejemplo el alcohol, ¿verdad? Y principalmente pueden producir psicosis aguda, manía, con impulsividad, nuevamente impulsividad, de difícil control, ideas de grandeza, suspicacia, hiperactividad, agresividad, falta de control de impulsos y agitación psicomotriz severa. Arritmias cardíacas de tipo supraventricular y también puede producir un síndrome coronario agudo por vasoespasmo, ya que vimos que tiene un efecto vasoconstrictor, ¿verdad? Ya que tenemos una pequeña listita con la cual estas sustancias pueden interactuar y qué efectos pueden producir. Por ejemplo, el calcio. Si una persona tiene osteoporosis, consume estas bebidas y consume su calcio, ¿qué pasa? Esta cafeína disminuye la absorción de calcio a grandes dosis, puede por lo tanto favorecer la osteopenia, ¿verdad? En el alcohol, con el alcohol mejor dicho, produce un aumento del efecto de la apoptosis del etanol a nivel de la guía, con interacciones con la guaraná, en específico la teofilina presente en la guaraná puede potenciar la ansiedad, las palpitaciones, el temblor y el insomnio. Y
si se consume la cafeína concomitantemente, por ejemplo, con los beta bloqueantes, inclusive puede moderar, o sea, puede disminuir los efectos de este último. Entonces, a tener en cuenta. El tratamiento, nuevamente, no existe un antídoto, no existe un tratamiento específico. Entonces, el tratamiento es sintomático. Evaluar las indicaciones de carbono activado. También ya no, siempre y cuando dentro del rango, ¿verdad? Nuevamente un promedio de 2 horas más o menos, posterior al cual ya prácticamente no tiene ningún efecto. Nuevamente, no tenemos antídoto, entonces lo que tenemos que hacer es frenar la sintomatología, por eso podemos utilizar las benzodiazepinas, dosis de 0,05 a 0,1 miligramos kilogramos endovenoso. Si los síntomas no mejoran o predominan los síntomas de tipo psicótico, se puede utilizar el haloperidol, pero nuevamente tener en cuenta, ya que como vimos que pueden ser sustancias arritmogénicas, hacer un trazado electrocardiográfico, ya que el haloperidol puede aumentar aún más el intervalo QT y esto nuevamente puede favorecer la génesis de otras arritmias. Y por último, tenemos la intoxicación por oxicodona. La oxicodona forma parte de lo que serían las sustancias, los opiáceos, los opioides. Es un opiáceo semisintético, al igual que la morfina, tiene una afinidad especial por los receptores mu. Sí, Dr. House era viciado en oxicodona. Tienen desde los años 70, presenta una buena disponibilidad por vía oral. Por vía oral es más potente que la morfina, también puede ser absorbida por vía nasal y no tiene efecto antagonista, ¿verdad? Y justamente, ya que estamos hablando de Dr. House, prácticamente las personas que se volvieron farmacodependientes a los opioides es por eso, ¿verdad? Es por manejo del dolor. Entonces, la persona que más que menos que empezaron con estos cuadros son personas que tuvieron, por ejemplo, hernias discales, o patología, dolores crónicos o neoplasias que fueron utilizando para el manejo del dolor y luego ya generaron la dependencia, ¿verdad? Entonces, casi todos eso tienen etiología. Sí, él amputó la pierna. Exactamente. Bueno, tiene una buena concentración plasmática ya a los 60 minutos por la vía oral. También presentan un metabolismo hepático, entonces nuevamente pueden haber interacciones con sustancias que utilicen la vía del citocromo P450. Hablamos de un efecto de 4 a 5 horas, pero esto puede verse también alterado o potenciado si se consumen con otras sustancias que tienen el mismo efecto sedante, como etanol, sedantes y anestésicos en general. La semivida en los cuadros agudos pueden ser bastante prolongados, hasta unas 50-60 horas, y donde los efectos farmacológicos pueden aún triplicarse. En algunos países también se pueden ver los que son de duración rápida, en donde la duración sería de 4 a 5 horas, y en otros países solamente existen los que son de liberación controlada, que tienen un promedio de 12 horas, ¿verdad? Estos se pueden encontrar en comprimidos de 10, 20, 40 y 80 miligramos. Y como ya vimos en la clase de intoxicación por opiáceos, genera, ¿verdad?, un cuadro típico caracterizado por tolerancia y dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Como vimos, que las personas que inicialmente para tener un determinado efecto consumen, 5 miligramos, conforme vayan continuando su consumo de manera crónica, esto va a ir aumentando exponencialmente, ¿verdad?, llegando justamente a cuadros de 25 miligramos cada 4 horas para obtener el mismo efecto. En cuanto a la clínica de las intoxicaciones, chicos, hay casos de intoxicación accidental
o también se vieron casos con intentos de autoeliminación, ¿verdad? Pero estos últimos normalmente cuando ocurren van asociados a otras sustancias, ¿verdad? No tan por sí solas. Bueno, la clínica también es similar a los demás opioides, entonces va a haber miosis, disminución del nivel de conciencia, puede haber una depresión respiratoria, hipotensión y edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿verdad? Y a dosis elevadas también pueden producir convulsiones. El antídoto, como ya saben, tenemos la naloxona, ¿verdad? Y otro punto muy importante, ¿verdad?, es que en estos casos, siempre que nosotros veamos un paciente intoxicado, siempre hay que evaluar la complejidad, evaluar si es un paciente que es para complejizar, si hay que intubar, conexión a ventilación mecánica, administración de vasopresores, reposición de la volemia, tratarlos con anticonvulsivantes, pero no se recomiendan administrarlos en forma profiláctica. Y considerar también la indicación del consumo del carbono activado para poder disminuir su biodisponibilidad. Otro punto también acá muy importante, chicos, es que, por ejemplo, si estamos ante un cuadro de un efecto puramente neurológico, por decirlo así, secundario a un opioide o un opiáceo, en este caso que es la oxicodona, la clínica en sí, al administrar naloxona, ya puede mejorar. También ocurre lo mismo si tiene una clínica cardiovascular como hipotensión, donde podemos hacer microexpansiones también para ayudar. También en el caso de que presenten convulsiones, también administrar el antídoto y si no mejoran los anticonvulsivantes. Pero esto justamente no ocurre en el caso pulmonar, donde necesariamente para poder tratar la complicación se deben hacer las medidas de tratamiento del distrés respiratorio, ¿verdad? Entonces, se administra de igual manera la naloxona para disminuir todo el efecto sistémico, pero si vamos a tratarlo, tenemos que tratarlo como tal. ¿Qué quiere decir eso? Si tienen criterios de intubación, se intuba. Si tienen criterios para hacer un tratamiento sintomático, ya sea con corticoides, ya sea con pronación, ya sea con restricción de líquidos, etcétera. Entonces, en esos casos sí se hace el tratamiento de rutina, por decirlo así, para el distrés. Y eso es todo. ¿Alguna consulta sobre este tema? No, doctora. Gracias, Mariana. Y bueno, nuevamente les invito ahora a hacer sus resúmenecitos para poder interpretar, clasificarlos de acuerdo a su acción, que les va a hacer mucho, pero mucho más fácil entender e interpretar. Porque si no, al aprender de memoria, a veces la memoria nos puede fallar un poquitito. Entonces siempre traten de interpretar. Bueno, seguidamente ya vamos a empezar a dar nuestros repasos. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera etapa, sobre cuáles serían los puntos que tenemos que volver a rever de la primera etapa o cuáles son los puntos importantes que tienen que salir sabiendo sobre la toxicología. Como siempre les hago la salvedad, yo entiendo el objetivo a corto plazo es habilitar o pasar la materia, pero el objetivo mayor es llevarlo consigo para la práctica médica. Entonces, vamos a ver, existen ciertos antídotos que no tienen que olvidarse, ¿verdad? Ciertas medidas, ciertos efectos, ciertas clasificaciones que tienen que saber, ¿verdad? Tienen que pasar al quinto ya sabiendo. Entonces, nuestro repaso, nuevamente, ya nuestra definición, que como hemos visto a lo largo de este año, ¿verdad?, que la toxicología clínica se focaliza en el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones. Hemos hablado también del efecto tóxico, de todas las variables que pueden intervenir para que se produzca o no una intoxicación, siendo de ellas, como vimos, una de las más importantes, la dosis. Principalmente
cuando estamos hablando de una sustancia que tiene un efecto depresor, la dosis es primordial, ¿verdad? Principalmente como los opiáceos. Ahora hablamos de que puede tener un efecto principalmente analgésico o sedante, o en cantidades mayores puede tener inclusive un efecto depresor central, ¿verdad? Entonces, como una parada respiratoria. Entonces, por eso es que la dosis, en este caso, tiene un papel muy importante, ¿verdad? Luego tenemos dos definiciones también bastante importantes que no debemos olvidar, cuáles son la toxicocinética y la toxicodinamia. Recuerden, la toxicocinética está relacionada a lo que es la transformación de los tóxicos dentro del organismo. Entonces, ¿qué incluye en esto? Incluye la manera que se absorbe, la forma en que se distribuye, el metabolismo que utiliza y también su excreción. Tiene una excreción por las heces, tiene una excreción puramente urinaria, entonces eso conforma lo que es la toxicocinética. Por otro lado, la toxicodinamia ya habla de los mecanismos. ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera los tóxicos producen sus efectos? Producen a través de una inhibición enzimática, alterando o inhibiendo el transporte de oxígeno, interfiriendo en la transferencia de la transmisión del impulso o produciendo lo que es una síntesis letal. Nuevamente, en el examen físico, principalmente en la sospecha de un paciente intoxicado, existen ciertos aspectos que también son bastante importantes que no debemos olvidar, como son las pupilas, ya que nos pueden orientar hacia un toxicíndrome u otro. Otros hallazgos como enrojecimiento, sequedad, sudoración, la presencia o ausencia de ruidos intestinales y también la presencia o ausencia de una retención urinaria. Y empezamos con los toxisíndromes, chicos, muy, muy importantes que sepan si esto tienen que llevarlo para la vida. Hablamos de un efecto simpático mimético cuando se produce por una activación difusa del sistema nervioso simpático. Este efecto puede ser tanto alfa como beta adrenérgico. Entonces, el paciente va a presentar taquicardia, hipertensión, sudoración, midriasis, hiperreflexia y hasta fiebre. Esto solemos ver en los casos de cocaína, anfetaminas y cannabinoides, ¿sí? Ya colinérgico hace alusión a lo que sería una activación del sistema parasimpático por un exceso de liberación de la acetilcolina. Estos producen bradicardia, depresión respiratoria, broncoconstricción, broncorrea y slush, ¿verdad? Que es salivación, lagrimeo, liberación de la micción, defecación, alteración gastrointestinal y emesis. Y si recuerdan, cuando hablábamos de intoxicación por organofosforados, que ahora justamente van a estar leyendo para preparar el temario, recuerden que justamente una de las manifestaciones clínicas importantes era que producían fasciculaciones por la liberación constante de acetilcolina, ¿verdad? Entonces, nuevamente. Y a nivel central, convulsiones, coma y miosis también. Los anticolinérgicos producen lo que es ya justamente el síndrome antimuscarínico. Entonces puede haber una taquicardia por un bloqueo vagal. También puede haber hipertermia. Además, agitación, confusión, convulsiones, midriasis. En la piel puede haber enrojecimiento, sequedad, retención urinaria, disminución de la motilidad intestinal. Esto se ven en los casos asociados a la atropina, la escopolamina y algunos antihistamínicos. Y luego tenemos los opiáceos que producen sus efectos por una estimulación cerebral GABA. Entonces hay depresión respiratoria, desaturación, miosis, coma
y también disminución de la motilidad intestinal, ¿sí? Luego tenemos los efectos hipnóticos sedantes también por estimulación GABA. Se caracterizan también por presentar más bien efectos neurológicos puros. Entonces, el paciente tiene cuadro de coma, sedación, pero los signos vitales se mantienen estables siempre y cuando no esté asociado a otra sustancia depresora, ¿verdad? Entonces, otros también se pueden ver efectos similares como con los barbitúricos. Y tenemos nuevamente también formando parte de nuestra primera unidad lo que serían las fases de evaluación del paciente intoxicado. No se olviden que tenemos una fase de emergencia, una fase de apoyo vital avanzado, una fase de detoxificación, ¿verdad? Y ver qué incluye en cada fase. La fase de emergencia, ¿verdad? Es el primer contacto del paciente con el médico. Entonces, evaluar primeramente, retirar la fuente de exposición al paciente, buscar las evidencias del tóxico responsable, evaluar o revisar la respuesta de la víctima, evaluar para mantener la vía aérea permeable, evaluar el estado de alerta mediante la escala de Glasgow, la respuesta pupilar, los movimientos oculares, una exploración completa. Luego tenemos ya la fase de apoyo vital donde se van a estar tratando todas las complicaciones, ¿verdad? Entonces, si tiene una complicación respiratoria, proceder a tratarla. De la misma manera, cardiovascular, la misma cosa. Si estamos ante un cuadro de shock, también tratarlo como tal. El estado de coma, también tener en cuenta el protocolo del manejo del estado de coma, ¿verdad? No se olviden, en el caso de que si no se conoce el origen, solemos tratar, ¿verdad? La glicemia con dextrosa, tiamina, en el caso de intoxicación por etanol, y la naloxona si sospechamos que es de origen asociado a opiáceo, ¿verdad? Y cuando no se conoce, entonces por eso se usan todas las medidas, ¿sí? Dentro de la valoración secundaria, controlar los signos vitales, evaluar, colocar las sondas nasogástrica, vesical y hacer ya la valoración neurológica específicamente, ¿verdad? Va sometida a control, los laboratorios, evaluar los cribados y la química completa. Y ya una vez que el paciente esté estable, entonces ya podemos inclusive hacer ya una nueva anamnesia al familiar, ya un poco más dirigida de acuerdo a los datos que hemos obtenido del examen físico o ya de los resultados que vamos a ir obteniendo, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer algo más dirigido. Y por último tenemos la fase de detoxificación, donde si recuerdan hacíamos tres cosas o se producían de tres maneras. Inicialmente para prevenir la absorción del tóxico, esto lo conseguíamos con la inducción al vómito y también el lavado gástrico. Disminuir la biodisponibilidad, esto se realizaba con el carbón activado. Incrementar su excreción principalmente en la orina, ya sea una diuresis forzada o alterando el pH urinario, ya sea alcalinizando, acidificando, ¿verdad? Y por último tenemos dentro de la fase de detoxificación, también incluían a los antídotos, ¿verdad? No se olviden los más importantes, la atropina, el carbón activado. No se olviden, el carbón activado se puede utilizar en cualquier tóxico que sufra una biotransformación hepática. El flumazenil, no se olvide que se utilizan para las benzodiazepinas, la naloxona para los opioides, la N-acetilcisteína para el paracetamol, vitamina K para los anticoagulantes orales. El oxígeno se utiliza para los casos de intoxicación por monóxido de carbono, la dextrosa al 10%, ¿verdad? Para tratar la hipoglicemia, y la fisostigmina en los casos de intoxicación grave por anticolinérgico.
y la protamina principalmente, ¿verdad?, para revertir lo que serían los efectos de la heparina. Y por último, y no menos importante, ¿verdad?, que hubieron bastante personas que se equivocaron en este punto sobre los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo. Recordar que pueden ser agonistas, tanto colinérgicos como adrenérgicos, pueden ser también betas bloqueantes o pueden actuar modificando la actividad de los neurotransmisores, ¿verdad? Y en resumen tenemos este cuadrito que tenemos que saber. Entonces, decimos, tenemos un paciente que tiene un efecto simpático mimético, entonces un efecto similar. Entonces, imitan o efecto similar a el efecto adrenérgico o simpático mimético, como la adrenalina, la noradrenalina, la fenilefrina y la dobutamina. O lo contrario, tienen un efecto antiadrenérgico o beta bloqueante, bloquean la actividad simpática. La reserpina, la anfentolamina, la prazosina, el propanolol y el metoprolol. Y luego tenemos los efectos que son colinérgicos o muscarínicos, que también pueden ser agonistas, o sea, efectos similares o efectos contrarios o anticolinérgicos. De los colinérgicos otra vez pueden ser que producen sus efectos de manera directa o de manera indirecta, ya sea inhibiendo a la colinesterasa, entonces hace que haya mayor cantidad de acetilcolina. Entonces tenemos, de los efectos directos tenemos la muscarina, la pilocarpina, y los indirectos como el carbacol y el betanecol. Y inhibidores reversibles de la colinesterasa como la neostigmina y la fisostigmina, y irreversibles como el paractión y el malatión. Y dentro de los parasimpáticos líticos tenemos los anticolinérgicos o antimuscarínicos que actúan bloqueando la actividad simpática, ¿verdad? Como por ejemplo la atropina, la pirenzepina y la tropicamida, ¿verdad? Entonces, continuará, ¿sí? Entonces, este es nuestro repaso correspondiente a la primera etapa. Nuevamente hago la salvedad. El examen nuevamente va a valer 25 puntos. Tenemos 5 puntos de proceso, los cuales los primeros 3 puntos ya están en la plataforma, ¿verdad? Van a tener hasta el 4 de noviembre tiempo para poder realizarlo. Este examen integrador obviamente va a tener mayor peso en cuanto a los temas que aún no se han evaluado, pero de igual manera también en menor cantidad, pero también van a ser nuevamente evaluados estos temas que vamos a estar reviendo, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta sobre este tema? No, doctora. Ninguna. Bueno, entonces vamos a llamar lista y ya les voy a dejar para que vayan a descansar o a estudiar para este último suspiro del año que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer como solemos hacer. Ven su nombre y me dicen, ¿sí? Doctora número 6.